Bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Antonella Sabina Locastro. Hoy avanzamos con el desarrollo del subeje temático de Derecho Privado 3. Vamos a terminar el subeje 4, que es la finalización del contrato, la extinción del contrato. Así que voy a compartir pantalla. Mari o Gastón, ¿me podrían decir, por favor, cuando ponga si se ve por supuesto, la pantalla? Sí se ve. Bien, perfecto. Entonces, voy a minimizar acá, porque si no me distrae. Ahí está. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, como ya les dije, vamos a comenzar con la última parte del eje temático Derecho Privado 3. Nos queda una unidad para terminar. Voy a finalizar con el subeje temático 4, extinción. Aquí les puse toda la unidad 4 y les marqué en violeta las partes que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es la resolución, tanto bilateral como unilateral, y la cláusula resolutoria expresa e implícita. Bien, vamos a comenzar con la rescisión bilateral y unilateral. ¿Qué es la rescisión? La rescisión es un modo de extinción de los actos jurídicos de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir tracto sucesivo? Hace referencia a un contrato que es de ejecución continuada o que se prolonga en el tiempo. Bien, por ejemplo, una compra-venta no sería tracto sucesivo si yo compro un televisor y a cambio pago el correspondiente precio en dinero. Eso se concluye, ese acto jurídico concluye con la ejecución por parte de ambas partes de las prestaciones a su cargo. Cuando hablamos de tracto sucesivo, hablamos de contratos que son de ejecución continuada, ¿sí? Que se prolongan en el tiempo. Entonces, la rescisión es un modo de que tenemos para extinguir actos jurídicos que se prolongan en el tiempo, para lo cual van a quedar sin efecto para el futuro, en razón de que lo acuerdan las partes, ¿sí? O por la voluntad de una de ellas, que lo autoriza la ley o el propio contrato. ¿Bien? Siempre tiene que tener una fuente, tanto legal como convencional. Opera ex nunc. ¿Qué quiere decir eso? Desde ahora. O sea que los efectos que con anterioridad ya se produjeron no serán borrados, sino que los deja subsistentes. Bien, ¿desde cuándo? Desde que se creó el derecho, es decir, desde que celebramos el contrato, hasta que cesa por la rescisión. O sea, tiene efectos de aquí en adelante, pero de aquí para atrás los efectos siguen subsistentes. Bien. Siempre se los coloco esto para que se acuerden y se ubiquen dónde estamos. Estamos en el libro 3, en el título 2, contratos en general. Bien, ¿qué es la rescisión bilateral? La rescisión bilateral es un acuerdo de voluntades. Cuando ustedes lean la palabra bilateral, conlleva a que ambas partes se ponen de acuerdo, efectúan una declaración de voluntad común que tiene destinado o cuya finalidad es producir un determinado efecto. En este caso nos ponemos de acuerdo ¿para qué? Para dejar sin efecto un contrato. Así como cuando constituimos, cuando celebramos un contrato, nos ponemos de acuerdo para que esa convención empiece a producir sus efectos jurídicos. En la rescisión, el acuerdo de voluntades, es para dejarlo sin efecto, para decir, listo, lo terminamos, lo concluimos este contrato. Las partes pueden acordar, ¿sí?, que el contrato originario quede sin efecto retroactivamente. Entonces, si las partes lo acuerdan, este efecto retroactivo tiene que estar plasmado en el contrato, con obligación de restituirse mutuamente lo que hubieran recibido la una de la otra. Es decir, si decimos, mira, lo que ha pasado hasta acá, lo borramos. Bueno, devuélveme lo que te di y yo te devuelvo lo que vos me diste. O acordar que el contrato deja de producir sus efectos en adelante, quedando firmes los actos ya producidos. Es decir, podemos decir, mira, lo que ha pasado hasta acá queda firme. De aquí en más no vamos a seguir produciendo los efectos del contrato. O podemos decir, devuélveme lo que te di, yo te devuelvo lo que me diste y se termina. Son de las dos maneras que podemos rescindir el contrato. Bien, acá dice el artículo 1076. Recuerden que esta materia es codificada, con lo cual es fundamental
estudiar artículo por artículo lo relativo a cada una de las partes del eje o del subeje. El contrato se puede extinguir por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a derechos de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla es que, primero, que lo podemos extinguir por rescisión bilateral, es decir, por mutuo acuerdo. La regla es que va a producir efectos para el futuro, excepto que nos pongamos de acuerdo para que los efectos anteriores se deje sin efecto lo anteriormente cumplido, que es lo que les dije recién. Se devuelven las partes lo que hubieran recibido la una de la otra. Bien. Yo lo que les voy colocando en las filminas, que es lo que siempre les digo, son los comentarios del código que les mencioné comentado por Marisa Herrera. Los comentarios que yo saco son de ahí. Con lo cual, remito y aconsejo su lectura para entender en los artículos, porque a veces con el artículo nos quedamos cortos, entonces necesitamos una explicación. Yo por eso siempre la explicación se las coloco acá, para que entiendan el porqué o que desmembremos un poco mejor el contenido del artículo. La rescisión bilateral es un contrato sujeto a las reglas de los actos jurídicos bilaterales. O sea, así como para celebrar un contrato tenemos reglas, para rescindirlo tenemos las mismas reglas. Aún cuando se lo emplee para dejar sin efecto un contrato unilateral, porque la bilateralidad alude a las voluntades que concurren a formar el consentimiento para el acto extintivo, y no a la existencia o no de contraprestaciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que podemos rescindir bilateralmente, es decir, ponernos de acuerdo, por ejemplo, Gastón y yo nos ponemos de acuerdo para extinguir un contrato que tenemos. Bien, esto es independiente si el contrato que tenemos es bilateral y engendra prestaciones recíprocas para las dos partes, o si es unilateral y engendra prestaciones para una de ellas, obligaciones para una de ellas. Independientemente de esto, podemos rescindirlo los dos. Son dos vías distintas. La rescisión puede ser bilateral, no obstante el contrato sea unilateral o bilateral. Bien, una cosa que no les dije, recuerden por favor formular las preguntas por el chat. La voluntad por la cual se expresa esta rescisión bilateral, es decir, de que yo le quiero comunicar al otro, comunicarnos mutuamente que vamos a rescindir, se tiene que exteriorizar por los medios que están previstos para poder celebrar el contrato que las partes quieren extinguir. Entonces, hay que amoldarse a los recaudos que la ley, o los recaudos formales que el código nos estipula para la celebración. En caso de no requerirse o haberse válidamente estipulado por las partes una forma determinada para celebrar el contrato que se intenta rescindir, va a haber libertad de formas para formular la rescisión. Ustedes recuerden que en los contratos lo que prima es la libre voluntad, la autonomía de la voluntad de las partes. Yo en un contrato voy a volcar lo que mi voluntad quiera y acorde con lo de la voluntad de la otra parte, siempre que sea lícito, por supuesto. Entonces, no obstante la ley me dice, vos tenés que rescindir de esta manera, si yo en el contrato pacté una forma lícita de rescisión del contrato, ¿sí? O no la hubiese requerido, voy a tener libertad de formas para hacerlo, ¿sí? Si la naturaleza de las prestaciones debidas en un determinado contrato lo amerita, nada obsta que la rescisión pueda ser parcial, ¿sí? Es decir, depende de la índole y de la naturaleza de las prestaciones, voy a poder rescindir parcialmente. La rescisión produce efectos desde el momento en que se conviene y por lo que las partes estipulen en ella, en tanto no afecte a terceros. Se dice que es ex nunc. Bien. La carga de la prueba sobre la existencia de la rescisión recae sobre quien la invoca. Es decir, si yo quiero pedirle al otro rescindir el contrato porque existe una causal que me lo permite o porque he incurrido en determinada cuestión, yo lo tengo que probar. Quien lo alega, lo prueba. ¿Bien? ¿Cuál es la unilateral? Acá no se ponen de acuerdo las partes, por una declaración de voluntad común, a terminar el contrato, sino que acá una parte emite su declaración de voluntad para con la otra. Y ahora lo vamos a ver. La rescisión unilateral no es un acuerdo de voluntades. ¿Bien? Una sola de las partes le pone fin a la relación contractual, ya sea total o parcialmente.
solo se puede hacer en algunos contratos. No todos los contratos habilitan a la rescisión unilateral. Por ejemplo, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, el empleador puede rescindirle el contrato unilateralmente al empleado. No se van a poner de acuerdo, no le va a decir, mira, trabajador, ¿te parece que nos pongamos de acuerdo en que dejes de venir a trabajar? No le va a decir así, lo va a rescindir y ya, de manera unilateral. El contrato de obra, el contrato de locación, ¿bien? No es retroactivo, tiene solo efectos para el futuro, salvo pacto en contrario. Entonces, en principio, los efectos son de aquí en adelante, desde que lo rescindimos en adelante. Los efectos que ya produjo quedan, excepto que yo en el contrato lo haya dispuesto que los efectos producidos con anterioridad también van a dejar no se van a considerar o van a dejar de estar firmes, como si se hubiesen producido. Es decir, nos vamos a devolver lo que cada uno le hubiese otorgado al otro. Bien, el artículo 1077 explica esta extinción por parte de una de las partes y ¿qué dice? Que el contrato se puede extinguir total o parcialmente por la declaración de una de las partes. Bien, mediante rescisión unilateral, que es lo que estábamos viendo acá, revocación, que ya la vamos a ver, o resolución. En los casos en que el mismo contrato, ya sea que lo hayamos así dispuesto, o la ley, le atribuyen esa facultad. Bien, la extinción de un vínculo contractual se puede dar por consentimiento de las distintas, esto es el comentario, ¿no? La extinción de un vínculo se puede dar por el consentimiento de las partes que contrataron. Quienes, que por medio de una, si es bilateral, llegan a un consenso, ¿bien? Mutuamente se ponen de acuerdo, y en ejercicio de la misma libertad con la que dijeron celebremos el contrato, en ejercicio de esa misma libertad decimos, dejemos sin efecto el contrato. Ahí hablamos de rescisión bilateral. Pero puede producirse también, como ya vimos, a raíz de la voluntad de una de las partes. ¿Por vía de qué? Y acá vienen los tres casos de rescisión unilateral, o sea, de terminar el contrato por voluntad de una de las partes. Estas son la rescisión unilateral, que la dijimos recién, la revocación o la resolución, según los casos, que son las puertas de salida para un ámbito contractual donde ya no puedo cumplir la finalidad. Es decir, si yo estoy viendo que ya el contrato es inviable y no me va a cumplir los efectos que yo me propuse, que tuve en miras al celebrarlo, ¿bajo qué razón o bajo qué motivo voy a seguir obligada y atada a un contrato donde sé que la otra parte no va a cumplir? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, estas tres vías, tanto la rescisión unilateral, la revocación o la resolución, son una puerta de salida que me permiten terminar el contrato con antelación a la fecha de extinción del mismo o a que se hayan cumplido las prestaciones a cargo. Este código dice, supera en claridad y precisión del lenguaje técnico a los que lo antecedieron, es decir, hablamos del código de Vélez y para atrás. Este código es mucho más claro en la terminología que utiliza en esta parte relativa a la extinción de los contratos. La rescisión unilateral es un medio de extinción de un contrato que depende de la exteriorización de la voluntad de una parte. ¿Y cuándo la puede ejercer? Cuando lo habilita la ley, es decir, el código o alguna ley especial, o la convención, es decir, el contrato. Porque las partes así lo previenen. En la resolución, que dijimos que teníamos rescisión unilateral, resolución y revocación, en la resolución no hay una alteración del equilibrio contractual derivado de la conducta de la contraria. Es decir, como la contraria está teniendo una conducta que sé que me da que pensar que no va a cumplir, rescindimos contrato. Bueno, en la resolución no hay una alteración de ese equilibrio contractual por una conducta de la contraria que a mí me está dando que pensar. Como por ejemplo en la resolución por incumplimiento o de la alteración de las circunstancias tenidas en mira al tiempo de contratar, como en la imprevisión. No ocurre eso en este caso, sino que lo que se produce acá en la resolución es que cambió el interés de la parte que la formula. Por ejemplo, había celebrado un contrato de locación y decido rescindir el contrato porque quiero dejar de vivir allí para irme a vivir a otro lado o a otro país, por ejemplo. Cambió el interés de la parte. O un agotamiento por desgaste de la relación entre las partes, ya discutimos y es inviable seguir manteniendo un contrato con la persona, aun cuando no haya incumplimiento alguno. Ninguno ha incumplido, pero la verdad es que no la tolero a la persona, al locador, no lo tolero. Y bueno, lo más sano es rescindir el contrato. Resolverlo.
Como el agotamiento de las resoluciones de larga duración es una posibilidad que no debe ser descartada desde el inicio, es de buena práctica en el diseño de los contratos paritarios, dice, o sea, que sean para las partes, o de obligaciones fluyentes, el incorporar una cláusula que permita esta rescisión unilateral. Es decir, como las relaciones jurídicas pueden variar, son fluctuantes, pueden cambiar los intereses de las partes, es de buena práctica que así se asiente en los contratos, que como abogados recomendemos a nuestro cliente al momento de celebrar un contrato, que pueda incorporarse esta cláusula que permita la rescisión unilateral. Ahora bien, recuerden que no hay que hacer un abuso del derecho. Entonces, si yo puedo rescindir unilateralmente, no puedo ejercer en forma abusiva esta cláusula en aquellos vínculos, nos dice, que el transcurso del tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. Bien. Cabe señalar que la cláusula resolutoria unilateral puede ser abusiva cuando favorece al predisponente en los contratos de adhesión. ¿Qué pasa? En los contratos de adhesión, que son los contratos donde adherimos a cláusulas predispuestas, donde hay una parte fuerte, ¿sí?, que es el predisponente, hay que tener cuidado con el empleo de esta cláusula, que la otra vez me habían también hecho una pregunta con un contrato de consumo. Bueno, en estos contratos hay que tener mucho cuidado con el uso de estas cláusulas, porque recuerden que tenemos una parte débil en el contrato, en el de consumo el consumidor, ¿bien? Y en los contratos de adhesión, quien adhiere a las cláusulas predispuestas. Entonces, para esos contratos en particular, hay que tener mucho cuidado con el uso de esta cláusula, porque ya tenemos una parte débil en el contrato, y el mal uso de esta cláusula puede conllevar a que se consolide una situación abusiva en detrimento de esa parte débil. Salvo disposición en contrario, la resolución unilateral opera para el futuro. Es decir, a no ser que así lo pactemos en el contrato, la rescisión unilateral, es decir, cuando una de las partes por medio de su propia voluntad dice acá se termina, opera de aquí hacia el futuro. Bien, revocación. Si ustedes recuerdan el artículo, ay, me fui. Acá decía, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución. Entonces ahora vamos a explicar la revocación, por eso acá les puse revocación. Es un medio de extinción de los actos jurídicos que, en el caso de los contratos, recuerden que el contrato es una especie de acto jurídico es el género, contrato es la especie, se presenta como la facultad que tiene una parte de dejar sin efecto el vínculo contractual en los casos que la ley lo permite. La revocación opera por medio de una declaración unilateral de la voluntad, es decir, no es que nos ponemos de acuerdo. Imaginen un mandato, donde yo le doy un mandato a una persona para que, por ejemplo, el mandato es el clásico de cuando le doy el poder al abogado para que me represente en el juicio. Yo ahí le estoy dando un mandato, otorgando un mandato, contrato de mandato. Ese mandato, si la persona no ejecuta las obligaciones a su cargo, con diligencia o conforme a lo que estipulamos, yo puedo revocarle el mandato. Entonces yo le digo, mira, hasta acá llega el contrato porque no lo estás cumpliendo bien, no estás ejecutando correctamente las obligaciones a tu cargo, a que tenías a tu cargo. La revocación opera por parte de una de las partes, no es que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, mire abogado, a mí no me parece cómo usted está llevando el caso, ¿le parece que le revoque el contrato? No, se lo revoca y ya, no le pregunta, es unilateral. Entonces, opera por medio de una declaración unilateral de voluntad, que tiene por fin inmediato extinguir la relación jurídica. Es un medio de extinción de un contrato donde terminamos la formación del consentimiento, es decir, hubo oferta, hubo aceptación, se consolidó, listo. Dice, acá pone la diferencia con la retractación, donde en la retractación yo dejo sin efecto una oferta en el proceso de formación del consentimiento. Acá el consentimiento ya está dado, ya oferté, ya aceptó, ya consolidamos el consentimiento, ya empezó el contrato, y como veo que no está haciendo una buena ejecución del mismo, de las obligaciones a su cargo, se lo quiero revocar. Bien, al igual que la rescisión, la revocación opera hacia el futuro, pero va a dejar subsistente los efectos ya producidos desde que celebramos el contrato, o sea, desde que existe, hasta que se extingue por medio de la revocación. Ejemplos. Son casos de revocación previstos en el código, la donación, cuando, por ejemplo, se incumple el cargo o por ingratitud, por ejemplo, le dono un bien a mi sobrino, ¿sí? Y
le digo, le dono una guitarra, con el cargo de que vaya todos los domingos a tocar en el coro de la iglesia, por ejemplo. Entonces, él tiene que hacerlo, pero con el cargo de hacerlo otro. O sea, recibe el bien, pero con ese cargo, y no lo hace. Entonces, yo ahí revoco la donación, porque yo en realidad se lo quería regalar, pero también tenía ese fin con la donación. Entonces, como él no lo hizo, se lo revoco. O el donante le da al donatario un bien y el donatario lo insulta, lo agrede. Eso es revocación por ingratitud. Chao, se lo revoco. O, por ejemplo, hacemos una fundación y se cambia el objeto de la fundación. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo había establecido una fundación para un objeto educativo, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, como a mí me interesa ayudar a la fundación, voy a donar este establecimiento para que sirva como parte del establecimiento educativo, aulas y demás. Y veo que a la fundación le cambian el objeto y ya no es más educativo. Entonces yo digo, no, pará, yo los doné porque la fundación tenía ese objeto. Cambiaron el objeto, revoco la donación, devuélvanme los bienes. ¿Bien? El supuesto de extinción del mandato por revocación del mandante, que lo vimos recién. No sé si hay dudas en el chat, Gasti, Mari. No, Anto, todo bien por ahora. Bien, perfecto. Acá hay una duda de Karina. El contrato a rescindir debe ser siempre bilateral. ¿Es así? Bien, en la rescisión, vamos para atrás. Una cosa es, a ver, te lo voy a decir bien sencillo. Una cosa es que si el contrato es bilateral o no, y otra cosa es la manera que tengo de terminarlo. El contrato, fue lo que yo dije más temprano, puede ser bilateral o unilateral. Puede engendrar obligaciones a cargo de una o a cargo de las dos. Pero si planteamos la rescisión bilateral, que nos podemos poner de acuerdo en que deje de producir sus efectos, no tiene nada que ver con si el acto es unilateral o bilateral. Miren acá. La rescisión bilateral es un contrato sujeto a la regla de los actos jurídicos bilaterales, aun cuando se lo emplee para dejar sin efecto un contrato unilateral. Es decir, la rescisión bilateral se aplica tanto si el contrato es bilateral como unilateral. ¿Sí? Porque una cosa es la manera en que nos ponemos de acuerdo para que termine el contrato, ya sea que, por ejemplo, con María del Mar y yo lo pactamos, o que yo diga, no, se lo voy a rescindir, entonces lo hago unilateralmente. Pero eso es diferente a si el contrato en sí es bilateral o unilateral. Espero haber aclarado la duda, si no, díganme por el chat. Bien. Resolución. ¿Qué es la resolución? La resolución es un acto jurídico unilateral que genera la extinción del vínculo contractual en etapa de cumplimiento. O sea, extinguimos el contrato también. Pero por causa sobreviniente, es decir, opera una causa que yo no la tenía en miras al celebrar el contrato, ¿sí? Obviamente, si sabía que iba a operar esa causa, no hubiera celebrado el contrato, pero es una causa sobreviniente y ajena a las partes. Y a excepción de los anteriores, esta opera retroactivamente, ¿sí? Aunque con excepciones, esto de que opera retroactivamente y puede ser total o parcial. Este hecho resolutorio lo pueden prever las partes, que ahora lo vamos a ver, el 1089, puede ser expreso, 1086, ya lo vamos a ver, o surgir tácitamente, 1087 y 1088. Bien, esperen que voy a correr acá el cartel porque no veo. Artículo 1078. Les quiero aconsejar para los comentarios de este artículo, porque si no se me iba a hacer muy larga la clase y no iba a cumplir con el horario que siempre les prometemos. Les sugiero la lectura del comentario de este artículo para mayor abundamiento, ¿sí? No obstante, lo vamos a desarrollar ahora, pero sugiero la lectura del comentario, porque si lo desarrollaba en la clase entero, iba a demorar más tiempo del que siempre tenemos previsto para ustedes, y por respeto a ustedes no me parecía. Entonces prefiero sugerir su lectura. Bien, artículo 1078. Las disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes. O sea, estamos viendo que, voy para atrás, 1078, una de las partes lo va a extinguir por declaración, o sea, va a ser una declaración unilateral. Entonces, excepto disposición legal o convencional, es decir, excepto que la ley o el contrato establezca lo contrario, se aplica a la rescisión unilateral, que ya la vimos, la revocación, que ya la vimos, y a la resolución, que es la que estamos viendo, las siguientes reglas generales. Es decir,
En cualquiera de estas tres formas de extinción del contrato se van a aplicar estas reglas. Primero, el derecho que a mí me asiste de rescindir, revocar o resolver se ejerce mediante comunicación a la otra parte. Yo le tengo que decir a la otra parte, mire, le estoy revocando el contrato, lo estoy resolviendo o lo estoy rescindiendo, unilateralmente. La comunicación debe ser dirigida por todos los sujetos que integran una parte contra todos los que integran la otra. Es decir, nosotros cuando hablamos de contratos, por ahí nos imaginamos el comprador y el vendedor. Piensen que en un contrato pueden haber muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, en el caso de que cada parte, es decir, parte, por ejemplo, compradora y parte vendedora, esté integrado por múltiples sujetos, la comunicación se tiene que dirigir por todos los sujetos que integran, por ejemplo, el comprador, a todos los sujetos que integra el vendedor, o viceversa. ¿Sí? La extinción del contrato se puede declarar extrajudicialmente, o sea, no es necesario que vayamos a juicio, o se puede demandar ante un juez. La demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo que pudo corresponder. En tal situación se aplica el inciso F, es decir, yo puedo iniciar una demanda, puedo declararla judicialmente, aunque no haya comunicado previamente que mi intención de extinguir unilateralmente el contrato. Entonces, en ese caso, que yo voy directamente por la demanda, vamos a aplicar el inciso F, que ya lo vamos a leer. Dice, la otra parte se puede oponer a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. Es decir, si el que está demandando al otro le está comunicando que quiere extinguir, no ha cumplido la obligación a su cargo, quien es comunicado, por ejemplo, yo le comunico a Gastón que vamos a rescindir el contrato, ¿sí? Entonces, él me puede oponer la excepción me puede oponer una excepción diciendo, no, pará, ¿qué me decís que lo vas a rescindir el contrato, que lo vas a resolver, si vos no has cumplido la obligación a tu cargo? Bien, como una excepción de incumplimiento sería. La extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga la parte que no la declaró. Bien, es decir, si yo quiero extinguir el contrato, esta extinción no va a ser afectada si la parte a la que yo le estoy pidiendo la extinción no puede restituir lo que ya me hubiera cumplido. La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo que estoy pidiendo la extinción del contrato, en vez de pedir que lo resolvamos, puedo pedir, bueno, no lo resolvemos, pero me lo cumplís y me reparás los daños que me ha generado hasta ahora tu incumplimiento. No obstante, esto no impide que después podamos deducir o interponer una pretensión extintiva. Después, F, que este es el que decía, el primer inciso, el segundo, perdón, cuando decía que la podíamos pedir extrajudicial o judicialmente, y que si directamente íbamos a lo judicial, decía, se rige por el F. ¿Qué dice? La comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno derecho. O sea, desde que se comunica, se extingue. Y posteriormente no se puede exigir el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir. Ya está, ya lo pediste. Pero en los casos en que este es menester, o sea que se requiere un requerimiento previo, valga la redundancia, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento. Bien, es decir, si específicamente en ese contrato se requiere que haga una intimación previa, si promueve la demanda sin haber hecho esa intimación previa que el contrato me requiere, el demandado, por ejemplo, yo demando a Gasti, tiene el derecho de cumplir hasta que vence el plazo de ese emplazamiento. Es decir, puede cumplir hasta que vence el plazo en el que yo lo emplacé. Yo lo emplazo en 5 días que cumpla. Tiene el derecho de cumplir dentro de esos 5 días. La demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide deducir ulteriormente una pretensión de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy reclamando que extinga el contrato, yo estoy demandando la extinción del contrato, no puedo después demandar o puedo exigirle al otro que cumpla si ya se lo estoy extinguiendo. ¿Bien?
La extinción del contrato deja subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a las reparaciones de daños, a la solución de controversias y a cualquier otro que regule los derechos y obligaciones de las partes tras la extinción. Es decir, que aunque extingamos el contrato, todas las cláusulas que hablen sobre la restitución, la reparación de los daños, solucionar controversias, van a seguir vigentes. Deja subsistentes, no las extingue. Entonces, ¿qué les puse? Que en esta norma se enuncian las reglas a las que, a no ser que pactemos algo en contrario, se tiene que ajustar la conducta de quien quiera hacer valer una extinción del contrato. De cualquiera de las tres maneras que vimos, rescisión unilateral, revocación o rescisión. Se trata de una norma novedosa encaminada a establecer con claridad cuáles son los pasos a seguir si queremos extinguir unilateralmente el contrato y sus efectos, con la finalidad de superar los problemas que en el proceso de extinción del contrato por alguna de las vías señaladas verificó por tiempo nuestra jurisprudencia. Recuerden que este es el código que se sancionó en el 2015 y que también ha venido depurado por todos los problemas que se generaron quizás por una redacción confusa o por una redacción que al no cubrir todos los casos de la realidad, la jurisprudencia venía a subsanar o venía a cubrir ese espacio, ese blanco, esa laguna. Entonces, por eso dice que trata de ser lo más claro posible para establecer los pasos a seguir en caso de que queramos extinguir el contrato. Artículo 1080. Restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes. Es decir, extingue el contrato porque una de las partes así lo declara. ¿Qué nos dice el artículo? Si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, de vuelta, revocación o resolución, que en los tres casos estamos extinguiendo unilateralmente el contrato, es decir, una de las partes toma la decisión, las partes se deben restituir en la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo que prevé el artículo siguiente. Entonces vamos a ver el artículo siguiente para terminar de entender esto. La extinción, que en principio se produce de pleno derecho, desde que una parte perfecciona la comunicación a la otra, donde le dice, quiero extinguir, va a producir distintos efectos según el supuesto, según el contrato en el que estemos. Entonces, dice lo siguiente. Salvo que haya una disposición legal en contrario, la rescisión unilateral y la revocación únicamente vimos que producen efectos para el futuro. Entonces, las prestaciones cumplidas hasta el momento de la extinción quedan incólumes, es decir, se mantienen. Así, si he constituido un derecho en favor de un tercero, también se mantiene. Esto es muy importante porque hace la diferencia también un poco entre las tres. No solamente esto, pero es una de las diferencias. Y también, salvo disposición legal en contrario, la resolución, en cambio, determina la revisión de lo que ya transcurrió entre las partes. Pero, obviamente, siempre se deja la salvedad de los derechos que hubieran adquirido a título oneroso terceros de buena fe. Siempre, más allá de que lo anterior se deje sin efecto, ¿sí? Se va a proteger al tercer adquirente, al subadquiriente de buena fe y a título oneroso. Siempre. Bien, dijimos que había que seguir interpretando el 1081. ¿Qué dice el 1081? Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral, porque nosotros podemos extinguir, como recién vimos, o un contrato bilateral o un contrato unilateral. ¿Qué pasa si lo que se extingue es un contrato bilateral? Es decir, que vos y yo tenemos obligaciones recíprocas. Esta restitución debe ser recíproca y simultánea. Vos me devolvés, yo te devuelvo. Las prestaciones cumplidas quedan firmes y van a producir sus efectos cuando sean equivalentes. Si son divisibles, es decir, que yo las puedo fraccionar sin que se altere la sustancia, y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. Entonces, si yo cumplí una prestación, quedó firme, producen sus efectos siempre y cuando sean iguales, sean divisibles, y hayan sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación. La recibí y punto. ¿Cómo estimamos el valor de las restituciones? Bueno, para estimar el valor de las restituciones del acreedor, se toman en cuenta las ventajas que resulte o que pueda resultar de no haber efectuado la propia prestación.
su utilidad frustrada y en su caso otros daños. Entonces vamos a aclarar un poco el panorama. La regla general, cuando hablamos de restitución de bienes porque extinguimos un contrato, está enunciada acá, en el 1080, que es este. Bien. Donde se establece ¿qué cosa? Que si extinguimos el vínculo contractual, porque una de las partes así lo estableció, se tienen que restituir lo que han recibido por el contrato. Esa es la regla. Ahora, si no podemos restituirnos en especie lo que ya recibimos, se tiene que restituir el valor de lo recibido conforme a las reglas para las obligaciones de dar y conforme a lo que establece el 1081, siempre y cuando el contrato sea bilateral. Si la cosa objeto de la prestación se ha extinguido o se ha consumido, por ejemplo el uso y goce en la locación, vamos a poder restituir el valor de la prestación. ¿Bien? Desmembrando un poquito esto, vamos a ver, dice régimen de restitución en los contratos bilaterales. En el caso de los contratos bilaterales, y cuando las partes no hayan convenido otra cosa, el código exige que la restitución de contraprestaciones entre las partes sea recíproca y simultánea, que es lo que decía el artículo que vimos recién. Si no se puede restituir de manera inmediata, se va a poder diferir hasta que sea factible, hasta que se pueda hacer. O si la parte que esté impedida aporta una garantía adecuada que dice, mira, ahora estoy imposibilitado, pero ya te lo voy a devolver. Porque recuerden que era recíproca y simultánea. Las prestaciones divisibles cumplidas quedan firmes y producen sus efectos siempre y cuando sean equivalentes y se hayan recibido sin una reserva de efecto cancelatorio, que era lo que decía el segundo inciso. La recepción sin reserva produce los efectos del pago y la parte que recibió la prestación de mayor valor le debe la diferencia entre ambas a la otra parte. Si una prestación indivisible fue cumplida y la contraprestación divisible fue cumplida en forma parcial, ambas partes se tienen que restituir lo que hubieran dado, debiendo el deudor de la prestación divisible compensar la diferencia. Acuérdense que acá nadie se puede enriquecer en detrimento del otro, entonces en este caso, si tenemos una prestación indivisible y otra divisible, se compensa en dinero. Bien, la regla general en materia de restitución de bienes por extinción de un contrato está en el 1080, donde establece que una vez que se extingue el contrato, se tiene que restituir lo que se hubiera recibido en razón del contrato, y si no, restituir en especie. Bien, extinción por declaración de una de las partes. Esto ya lo vimos. El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral, revocación o resolución. Acá yo se los puse porque estoy siguiendo el programa, pero es lo que ya vimos. Acá explica de vuelta la rescisión unilateral. Yo seguí el esquema como está en el programa y como está en los apuntes que tenemos de Fede. Entonces, vuelve a explicar acá cuál es la rescisión unilateral, que yo se las volví a colocar, que acuérdense que es un medio, lo volvemos a repasar para que quede bien asentada la diferencia, un medio de extinción que depende de la exteriorización de una de las partes, siempre que la parte esté habilitada para hacerlo, y acá no hay una alteración del equilibrio por la conducta de la otra, ¿sí? Sino que rescindimos porque había un cambio de interés de la parte. Bien. Como el agotamiento de las relaciones de larga duración es una posibilidad que no se debe descartar desde el inicio, debemos incluir esta cláusula en el contrato. Revocación, lo que ya dijimos, esta parte está repetida, pero es a propósito para seguir el esquema del programa y que no preste lugar a dudas. La revocación, ya dijimos que es un medio de extinción de los contratos donde una parte puede dejar sin efecto el vínculo, y acordémonos de lo que habíamos visto de la donación, del mandato, de cuando revocamos, por ejemplo, cuando donamos bienes a una fundación y revocamos esa donación porque la fundación cambió de objeto. Y ahora vamos a la resolución. ¿Qué dice? Operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes. Excepto disposición en contrario de la ley, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro, esto lo habíamos visto. Y la resolución, efecto retroactivo entre las partes, pero no afecta al derecho adquirido para el tercero a título oneroso de buena fe. Bien.
¿Qué es la resolución? Es un acto jurídico unilateral, es decir, que depende de la voluntad de una parte, que genera la extinción del vínculo contractual en etapa de cumplimiento por causas sobrevinientes, es decir, por algo que no teníamos previsto, ajeno a nosotros, y que dificulta que el contrato se pueda terminar de desenvolver como habíamos pactado. Ese hecho resolutorio lo pueden prever las partes o la ley. Bien, podemos decir, si opera tal cuestión, resolvemos el contrato, o que la ley lo diga. Puede ser expreso, que ahora lo vamos a ver, o puede surgir tácitamente. Bien, cláusula resolutoria expresa e implícita, presupuesto y funcionamiento. Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar expresamente, es decir, en el contrato, en una cláusula, que la resolución se produzca, que vamos a resolver el contrato cuando ocurra un incumplimiento genérico o específico, debidamente identificado, es decir, cuando ocurra o esto, o esto, o esto, o esto. En este supuesto, la resolución va a surtir efectos a partir de que la parte interesada le comunica a la incumplidora de manera fehaciente su voluntad de resolver. La cláusula resolutoria, que decimos, si ocurre este acontecimiento, resolvemos el contrato, porque recuerden que es un hecho sobreviniente a la celebración del contrato ajeno a las partes, que si las partes sí lo han previsto de manera expresa o implícita, produce la extinción del mismo. Entonces, la cláusula resolutoria es una estipulación de las partes en un contrato donde ellas establecieron que si observamos determinada causa, lo vamos a resolver. Se aplica a todo tipo de contratos sin perjuicio de lo establecido respecto de los contratos bilaterales. La cláusula resolutoria expresa debe ser clara. Puede ser general o puede identificar cada una de las prestaciones que pueden dar lugar al ejercicio de esa facultad. Bien, tal como surge de la norma, para que la cláusula resolutoria produzca efectos, la parte interesada tiene que comunicar a la incumplidora de manera fehaciente que no ha cumplido, por ejemplo, la obligación a su cargo, que se había comprometido y, sobreviniente a la celebración del contrato, no la cumplió. Puede ser una causa ajena, pero también cabe aclarar que puede ser también una falta de cumplimiento de parte de la otra. ¿Desde cuándo opera efectos? Desde que el destinatario recibe la comunicación o no la recibió, pero estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de alguna manera. No necesitamos que demandarla judicialmente. La cláusula opera de pleno derecho. Dice que en caso de mediar un proceso judicial y que se dicte una sentencia donde diga se resuelve tener por resuelto el contrato a favor de tal persona, ese pronunciamiento produce efectos desde el momento de la recepción por el destinatario de la comunicación fehaciente que le efectúe el acreedor, haciendo saber su decisión de resolver el contrato. Entonces, como que aunque haya una sentencia, el pronunciamiento de la sentencia produce efectos desde que el destinatario recibe esta comunicación. Cláusula resolutoria implícita. Habíamos dicho que era expresa, que ya lo vimos, y podía ser implícita y queda sujeto a lo que dispone el 1088 y el 1089, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué dice el 1088? Cuando hay una cláusula resolutoria implícita. Bien, para que haya una cláusula resolutoria implícita, el código nos exige, primero, que haya un incumplimiento conforme lo establece el 1084. Si este incumplimiento es parcial, o sea, que no ha cumplido, pero no todo, sino una parte, debe privar sustancialmente de lo que la otra parte tenía derecho a esperar. Es decir, que aunque haya cumplido una parte, lo que no ha cumplido prive sustancialmente la expectativa que tenía la parte de lo que iba a recibir en virtud del contrato. Que el deudor esté en mora, es decir, que no haya cumplido, o que el acreedor emplace al deudor que diga, cumplime, bajo apercibimiento expreso de que si no me cumplís, tengo por resuelto el contrato. A que cumplen un plazo no menor de 15 días. Excepto que de los usos o de la índole de la prestación tengamos que aplicar un plazo menor. Y ahí les voy a poner un ejemplo. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento del plazo. Es decir, si yo te digo, te emplazo a que en 15 días termines de construir la obra a la que te habías comprometido, bajo apercibimiento de que si no lo cumplís en este plazo, considero resuelto el contrato. Bien. Si a los 15 días no tenés cumplida la obra, la resolución opera de pleno derecho. Ya no te voy a volver a intimar porque ya te intimé. Ahora, este requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento o
Si la parte incumplidora dice no quiero cumplir, no vamos a intimarlo y esperar un plazo si él mismo está diciendo no quiero cumplir. O si nos damos cuenta que el cumplimiento es imposible. Bien, en tales casos la resolución total o parcial se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte, en estos últimos casos del inciso C. Resolución por ministerio de la ley. El requerimiento que dispone el 1088 no es necesario cuando la ley faculta a la parte a declarar unilateralmente la extinción del contrato sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales o una ley especial. Entonces, vamos a desmembrar los 3 artículos. Se los aglutiné para explicarlos juntos. El primero que hablábamos de esta cláusula resolutoria implícita. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? En caso de que las partes en un contrato bilateral no hayan previsto una cláusula resolutoria expresa redactada por ellas, se aplica la opción estándar de vigencia supletoria, que ¿cuál es? La cláusula resolutoria implícita. Es decir, si no la pactamos, vamos a ver en qué caso aplicamos la implícita, cuya regulación será de aplicación a todo lo no previsto en materia resolutoria por los contratantes. Es decir, en todo lo que no previeron, aplicamos la cláusula resolutoria implícita. Entonces dice que en un mismo contrato podemos tener una cláusula resolutoria explícita y una implícita, que se va a aplicar en todo lo que la expresa o explícita no haya pactado. La cláusula resolutoria implícita, cuando hablemos de contratos bilaterales, queda sujeta al 1088 y al 1089. Entonces vamos a ver eso. Aplicación de la cláusula resolutoria implícita. Se debe efectuar un emplazamiento al deudor, ya lo dijimos, un requerimiento que contenga el apercibimiento de dar por resuelto el vínculo contractual en caso de no mediar cumplimiento en un plazo no menor a 15 días, que puede ser menor si eso resulta de los usos o de la índole de la prestación. Yo les dije que el plazo son 15 días, pero si resulta de la índole de la prestación un plazo menor, se puede aplicar. ¿Cuándo lo vemos? Acá les puse un ejemplo. Este ejemplo surge del código comentado que les mencioné. Si se contrata a una empresa para que instale, por ejemplo, el stand de exposición de una empresa en una feria comercial que va a abrir sus puertas en 5 días y se va a desarrollar durante 10, o sea que en 5 días tiene que cumplir, y no empieza las tareas de instalación, no es lógico decir, bueno, la emplazo para que en 15 días lo haga, si ya en 5 lo tiene que cumplir. Entonces, conforme a la índole de la prestación, la tengo que intimar en un lapso menor. ¿Bien? El emplazamiento al que se refiere la norma es una intimación, un requerimiento perentorio que se tiene que efectuar de la siguiente manera, individualizando cuál es la relación jurídica y las partes, es decir, en virtud de este contrato que celebramos, Pepito y Susanita. Dice que es una buena técnica hacerlo, ¿por qué? Porque puede que entre las partes haya otros contratos, entonces dejar aclarado sobre qué contrato nos estamos refiriendo. ¿Para qué? Para que evite una confusión. Haga una clara intimación a cumplir, sea claro lo que le estoy pidiendo, cumplirme bajo percibimiento de que si no lo tengo por resuelto. Es decir, que no se confunda con una invitación al mejor esfuerzo posible, no si podés cumplir, cumplí, que sea claro que le estoy pidiendo el cumplimiento, otorgando un plazo que da la norma, y si no pueden ser los 15 días, un plazo acorde a la índole o a la naturaleza de la prestación. Enunciando el apercibimiento de resolución, es decir, si no cumplís, bajo apercibimiento de tener por resuelto el contrato. Indicando que se va a demandar por daños y perjuicios en caso de que sea pertinente eso, es decir, en caso de que no cumpla y se resuelva, bueno, daños y perjuicios porque me causaste un daño por no cumplir. Este emplazamiento se tiene que poner en conocimiento de la otra parte por un medio fehaciente, es decir, que asegure la posibilidad de conocimiento del contenido. Por ejemplo, una carta documento, un requerimiento notarial. Bien. Casos donde no es necesario. Si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si ya venció el plazo, ya no vamos a hacer un requerimiento. Si sabemos que el deudor no va a cumplir porque el deudor nos los hizo saber que no iba a cumplir. Si sabemos que el cumplimiento es imposible, ¿sí? Y si se da el supuesto que prevé el 1089, que es la resolución por ministerio de la ley. ¿Cuál es la resolución por ministerio de la ley? Se produce cuando la propia ley autoriza a una de las partes que ante determinadas circunstancias que la ley prevé, según el tipo de relación jurídica, podamos declarar unilateralmente la extinción del contrato. Por ejemplo, el caso de cierre de cuenta corriente bancaria. Cuando vean el contrato de cuenta corriente bancaria, el código estipula
que ante un incumplimiento de una obligación determinada, se produce el cierre de cuenta corriente bancaria. Y lo dice la ley, si incurrimos en esto, se resuelve el contrato, listo, no hay nada más que hacer. Bien, revocación del mandato, artículo 1331, que dice que si no efectúa el mandato acorde a lo que el mandante le haya encargado, será resuelto, listo, resolución por Ministerio de la Ley. La ley lo autoriza si concurre esa circunstancia, entre otros supuestos. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido clara, que hayan entendido el desarrollo de este subeje. Para cualquier duda o consulta quedo a disposición para lo que necesiten. Perfecto, Anto, Bien, muy aquí buena viendo la el chat. clase. Bien, muchas gracias a todos por haberme escuchado, por prestar atención. Y bueno, cualquier duda quedo a su disposición. Voy a pasar el Power en versión Power y en versión PDF en todos los grupos y lo voy a subir al